La evolución de la especie humana. Imagina por un instante que retrocedemos millones de años en el tiempo. No unos años, ni décadas, ni siglos, sino millones de años atrás. El mundo que conocemos aún no existía. Los bosques eran infinitos, los ríos salvajes, y el sonido de los depredadores dominaba cada rincón del planeta. Allí, entre la sombra de los árboles, caminaba un ser que apenas empezaba a descubrir lo que significa ser humano. Hoy, te invito a recorrer juntos la fascinante historia de nuestra especie. Vamos a explorar cómo hemos pasado de simples criaturas que caminaban torpemente por la sabana a seres capaces de transformar la tierra y crear civilizaciones. Y te adelanto algo. Cada fósil, cada herramienta y cada descubrimiento arqueológico es una página arrancada del libro más antiguo. Pero antes de empezar, déjame preguntarte. ¿Alguna vez te has preguntado qué nos hace realmente humanos? ¿Qué diferencia a nuestra especie de todas las demás? Mantente conmigo, porque en los próximos minutos, cada dato y cada historia que escucharás te hará ver a nuestros antepasados de una manera totalmente nueva. Introducción al tema. La evolución humana no es una línea recta. No es un simple paso de mono a humano moderno. Es un intrincado árbol con muchas ramas, algunas que se extinguieron y otras que llevaron directamente a nosotros. Entender este proceso no solo es fascinante, sino crucial. Nos permite comprender nuestra capacidad de adaptación, nuestra creatividad y cómo hemos sobrevivido en un mundo que cambia constantemente. Por ejemplo, ¿sabías que compartimos más del 98% de nuestro ADN con los chimpancés? Esto significa que, aunque a veces nos parezca que somos radicalmente diferentes de otras especies, nuestras raíces genéticas nos conectan profundamente con la naturaleza y con todos los seres vivos que nos rodean. En este viaje, recorreremos los momentos más importantes de la evolución humana. Los primeros homínidos, la aparición del Homo habilis, los viajes del Homo erectus, la fuerza y sensibilidad de los neandertales y, por supuesto, nuestro propio linaje, Homo sapiens. Los primeros pasos, los primeros homínidos. Hace aproximadamente 7 millones de años, en lo que hoy conocemos como África, vivía un homínido llamado Sahelanthropus tchadensis. Este ser era una mezcla de rasgos humanos y simiescos. Caminaba parcialmente erguido, pero aún conservaba habilidades para trepar árboles. Imagina a este antepasado moviéndose con cautela entre los gigantes de su tiempo. Un mundo totalmente desconocido para nosotros, lleno de depredadores y desafíos. Unos millones de años después, surgieron los Australopithecus. Tal vez el más famoso de ellos sea Lucy, encontrada en Etiopía en 1974. Lucy caminaba erguida y representaba un paso crucial en la historia de la humanidad, el bipedalismo. Sin embargo, aún conservaba la capacidad de trepar árboles, lo que le permitía escapar de los peligros y buscar alimento de manera versátil. Su cerebro era apenas 1/3 del tamaño del humano moderno, pero sus movimientos y comportamientos nos muestran que la adaptabilidad ya estaba presente en nuestra historia. Imagínate a Lucy observando el horizonte, quizás detectando a un depredador o buscando un fruto maduro. Cada decisión, cada paso, era un ejercicio de supervivencia que marcaría el camino de nuestra especie. Homo habilis, el artesano. Hace aproximadamente 2,4 millones de años, surgió Homo habilis, cuyo nombre significa hombre hábil. Y no era un nombre exagerado. Homo habilis fue el primer homínido en fabricar herramientas de piedra de manera consistente.
Piensa en esto. Cada piedra afilada que creaba era un pequeño paso hacia la inteligencia. Con ellas podían cortar carne, romper huesos para obtener médula y protegerse de los depredadores. Era un tiempo en que la supervivencia dependía no solo de fuerza física, sino de ingenio y creatividad. Los hallazgos en Olduvai, Tanzania, nos muestran que Homo habilis vivía en grupos y probablemente cooperaba para cazar y recolectar alimentos. Su capacidad para fabricar herramientas no solo transformó su dieta, sino que también fue un primer indicio de pensamiento abstracto y organización social. Cada piedra tallada era más que una herramienta. Era un mensaje silencioso que decía: estamos aprendiendo a sobrevivir, estamos evolucionando. Homo erectus, el viajero. Luego llegó Homo erectus, hace aproximadamente 1,9 millones de años, una especie verdaderamente innovadora. Homo erectus no solo fabricaba herramientas más sofisticadas, sino que también fue el primero en usar el fuego de manera controlada. Imagina la escena: un grupo alrededor de una fogata, cocinando carne, ahuyentando a los depredadores y compartiendo calor en la noche helada. Este homínido también fue un viajero incansable. Desde África, se dispersó hacia Asia y Europa, demostrando una impresionante capacidad de adaptación a diferentes climas y paisajes. Su resistencia y creatividad les permitió sobrevivir más de 1 millón de años, un récord impresionante comparado con cualquier otra especie humana. Piensa en ellos caminando kilómetros por tierras desconocidas, enfrentando animales salvajes, sin mapas ni brújulas. Cada paso era un acto de coraje y supervivencia. Homo neanderthalensis, el fuerte y sensible. Hace unos 400.000 años, en Europa y Asia occidental, apareció Homo neanderthalensis, los neandertales. Probablemente los hayas imaginado como seres rudos y brutos, pero la realidad es mucho más compleja. Eran fuertes, sí, adaptados al frío, con cuerpos robustos, pero también mostraban señales de sensibilidad y cuidado. Enterraban a sus muertos, cuidaban a los enfermos y posiblemente tenían un sentido de espiritualidad. No eran solo cazadores, eran miembros de grupos sociales complejos. Y aquí viene un dato fascinante. Nuestros antepasados modernos se cruzaron con ellos, y parte de nuestro ADN aún se encuentra en nosotros. Cuando pensamos en los neandertales, a menudo imaginamos fuerza bruta. Pero también eran seres que sentían, que compartían, que cuidaban a los suyos. ¿Quién diría que parte de su esencia sigue viva en nosotros? Homo sapiens. Nuestra especie, finalmente, hace aproximadamente 300.000 años, surgió Homo sapiens, nuestra especie. A diferencia de sus antecesores, Homo sapiens desarrolló pensamiento abstracto, lenguaje complejo y creatividad cultural. Estos primeros humanos no solo sobrevivieron, comenzaron a transformar el mundo que los rodeaba. Pinturas rupestres, herramientas avanzadas, primeros asentamientos, todo indicaba un salto cualitativo en la historia de la humanidad. Homo sapiens no estaba solo cazando para sobrevivir, estaba pensando, imaginando y creando. Cada pintura en una cueva, cada piedra afilada, cada utensilio, era una declaración silenciosa. Estamos aquí, existimos y vamos a dejar nuestra marca. Además, la evidencia genética muestra que Homo sapiens interactuó con otras especies humanas como los denisovanos y los neandertales, intercambiando genes y conocimientos. Esto nos recuerda que nuestra historia no es una línea recta,
sino un tejido complejo de encuentros, adaptaciones y supervivencia. La adaptación, clave de la supervivencia. La evolución humana no se define solo por cambios genéticos, sino también culturales. Aprender a cazar en distintos climas, crear ropa y refugios, dominar el fuego y cocinar alimentos fueron pasos esenciales que aseguraron nuestra supervivencia. Cada innovación representaba un acto de adaptación al medio, y cada adaptación nos acercaba más a la civilización que conocemos hoy. Cada invento, cada cambio, era un paso más hacia la complejidad, hacia la civilización. La capacidad de adaptarnos nos ha salvado innumerables veces, pero también nos plantea la pregunta: ¿qué nos depara el futuro? Conexión con el presente. Si miramos nuestra historia, vemos que nuestro pasado aún está presente en nosotros. Nuestro cerebro moderno aún lleva rastros de mentes que cazaban mamuts, trepaban árboles y buscaban refugio en cuevas. Nuestros comportamientos sociales, nuestras formas de cooperación y hasta ciertos instintos de supervivencia provienen de esa larga historia de adaptación y creatividad. Comprender nuestra evolución no es solo un ejercicio académico. Nos ayuda a entender nuestras fortalezas y debilidades, nuestras capacidades para resolver conflictos y construir sociedades, y la increíble resiliencia de nuestra especie. Cierre con reflexión. Desde Sahelanthropus chadensis hasta Homo sapiens, nuestro viaje ha estado lleno de desafíos, descubrimientos y adaptaciones. Somos producto de millones de años de cambios, errores, aciertos y evolución. Cada uno de nosotros lleva la historia de todos los que caminaron antes, y cada paso que damos es un capítulo más en esta increíble historia humana. Así que la próxima vez que mires al cielo, que observes un árbol o que sientas el viento, recuerda: llevamos dentro la esencia de millones de años de evolución. Somos literalmente la culminación de un proceso asombroso, y aún seguimos escribiendo nuestra historia. Si te fascinó este viaje en el tiempo, suscríbete al canal para descubrir más secretos de nuestra historia y comparte este video con alguien curioso como tú.